Tenemos que entrar en nuestro espacio para pensar y para escuchar sobre lo que sucede con la actualidad de la política en nuestro país, y para eso quien sabe y quien es un amigo de la casa es el director de la licenciatura en Ciencia Política y Gobierno de la Universidad Nacional de Lanús, Diego Raus. Diego, muy buenos días. Julio Mosle te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? No es que sabe, sino que opina, en todo caso. Ta- Saber de esto es difícil, es pero, opinión. pero con una base fundamentada mucho más amplia que la nuestra. Bueno, no. Eh, Bueno. Diego, para arrancar la charla, la verdad es que cuando coordinamos esta entrevista, había una sesión vigente para esta tarde. Se suponía que hoy el Senado se juntaba a charlar de Adorni y en el medio lo patearon a la semana que viene. Y la verdad es que más allá de Adorni en sí y del pendrive y de todos los títulos de los diarios, la primera pregunta que a uno le surge es ¿hasta dónde se sostiene en términos políticos una situación así para un gobierno, ¿no? Un estado de incertidumbre y fragilidad que a uno ya le parece que atravesó todo el límite verosímil? No, sí, ya es más que llamativo. Venimos hablando de esto hace unas semanas. Esto es ya muy llamativo. Pensar que solamente para evitar la interpelación a Dorni se suspendió la sesión en donde se tratan leyes que al gobierno le interesan. Es decir, por seguir cubriendo esto, el gobierno, concretamente el presidente, es decir, saca temas de la agenda política, que es lo importante para un gobierno, para evitar esto, ¿no? Cuando obviamente desde su mismo, ni digo el partido o su base política, desde su mismo entorno, le están pidiendo que termine con esta situación, ¿no? Es algo realmente incomprensible. Lo único que uno no puede pensar, sería un error, a pesar que en algunos medios es que Adorni los tiene agarrados con algo. No creo, de eso es prácticamente imposible. Adorni no es alguien que viene desde adentro, desde mucho tiempo y conoce cosas y es capaz de sobornar o presionar al gobierno, al presidente Milei, ¿no? Es una cosa absolutamente del presidente, de su hermana seguramente, pero ya escapa a toda comprensión lógica. Digo, en este punto yo pensaba mientras te escuchaba que venimos muy acostumbrados a escuchar en los medios análisis políticos de las internas políticas de la oposición. Y acá, sobre todo en la última semana, uno se maravilla de las propias contradicciones en las internas del oficialismo, porque uno podría pensar al gobierno como una coalición gobernante donde tiene socios indispensables. Digo, qué sé yo, hoy uno no se imagina la gobernabilidad de La Libertad Avanza sin el apoyo parlamentario de bloques como el del PRO. Y uno tiende a creer, por declaraciones públicas y por decisiones políticas expresadas por los líderes, que claramente entre los hermanos Milei, Mauricio Macri y Patricia Bullrich hay diferencias y conflictos entre los tres, al punto de que hasta hace poco si había una posibilidad de que Adorni salga eyectado, tenía que ver con las posiciones públicas que habían asumido el PRO y Patricia Bullrich como jefa del bloque oficialista del Senado. Y sin embargo, si anoche a última hora se logró postergar esta sesión, es porque esos dos actores decidieron prestarle colaboración a los hermanos Milei para sostener a Adorni. Y uno en ese punto ya termina desorientado y la pregunta es, ¿cómo se explica lo que está pasando ahí? No, a ver, primero, no es una interna, no es una interna. Vos comparaste las internas de la oposición con a partir de este caso, con las internas del oficialismo. No es una interna. Una interna es cuando se dirimen posiciones de poder. Se están acomodando los tantos en un corto, mediano plazo por una elección y por lo tanto ahí se empieza a jugar esas posiciones de poder. Acá no se están dirimiendo posiciones de poder. Es claro que el poder, mientras siga esta articulación, porque no es una alianza, ¿no? Es una articulación de intereses, nadie le discute el poder a Milei, ¿sí? Lo que esta articulación de intereses, el PRO, Patricia Bullrich, etcétera, están queriendo es limpiar ese escollo.
es limpiar ese escollo. Lo que les impide seguir avanzando es ese escollo. Y lo que no entiende ni Macri, ni Patricia Bullrich, ni incluso dentro de la Libertad Avanza, es que es un escollo que no tiene significación. No es un costo político grande, no es una figura política descollante que debilitaría la Libertad Avanza, ¿no? Entonces, lo que no entienden es cómo por sostener a Dorni se está frenando la iniciativa política de este gobierno. Pero reitero, no es una interna, es los últimos intentos para seguir sosteniendo esa, yo digo, en vez de alianza, articulación de intereses partidarios, ¿no? Digo, y acá la otra pregunta que surge de esta aclaración que vos estás haciendo es ¿hasta dónde esto que hoy, si se quiere, es una discusión de nivel operativo, una cuestión hasta cosmética, porque sería el nombre del jefe de gabinete, que podría ser reemplazado por cualquier otro, al fin y al cabo, se podría transformar por mala praxis política del gobierno en una crisis política real? No creo, no creo. Te vuelvo a reiterar, Adorni no es una figura, ni siquiera era una figura tutelada por Javier Milei y Karina Milei, ¿no? Es decir, no es que si se cae Adorni se cae un peso pesado de una estructura política como en otras situaciones, ¿no? Eso es lo que hace más incomprensible incluso la cuestión, ¿no? No le hace mella, ¿no?, a la estructura política de la Libertad Avanza, ¿no? Entonces, no pasa por ahí. No me acuerdo la otra parte al final de la pregunta. No, lo que te preguntaba era esto, era si efectivamente, como vos contás, sería sencillo para los hermanos Milei resolver esto, al sostener la figura del jefe de gabinete no están pagando un costo político que pudiese de alguna manera generar un daño más grande esta situación que lo que les costaría sacarlo. ¿Puede esto desembocar en que terminen pagando un costo político real que no estén esperando, si lo sostienen en el tiempo? No, por eso te decía, y no me acordaba de la segunda parte, es decir, al no ser, y de eso torna incomprensible el asunto, una figura descollante, un pilar de la Libertad Avanza, Adorni, ¿sí? Su salida o su mantenimiento no le genera un costo político, como vos decís, muy fuerte al gobierno, ¿no? Lo está haciendo incomprensible ante la opinión pública, pero pensemos que la gente, no vive de esto, ¿no? Entonces, lo de Adorni ya en la calle es, no digo una anécdota, pero algo que no tiene peso político, ¿no? Imagínate si esto fuera, por poner un contraejemplo, una interna feroz entre Karina Milei y Javier Milei, sí. El costo político de esa interna es el futuro de la Libertad Avanza, ¿no? Pero no es el caso de Milei. La gente no lo vive como una cuestión política central. Si Adorni sigue, la gente va, en general la opinión pública dice, no se entiende este tipo, bla, 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 bla. Y si no sigue, simplemente al día siguiente la gente se olvidó de Adorni, ¿no? Vos marcabas... Esto es lo único que a la Libertad Avanza le permite a Javier Milei seguir sosteniendo este affair que no tiene sentido, ¿no? Vos marcabas el apuro de los aliados del gobierno en resolver este tema para poder continuar con una agenda parlamentaria, con una agenda política. Y acá también la otra pregunta que se me ocurre es ¿hasta dónde, por un lado, este problema les traba una agenda legislativa, si se quiere, porque al fin y al cabo hoy es una agenda legislativa, o hasta dónde también le permite al gobierno que mantener en el candelero el episodio Adorni pasen por debajo de la agenda mediática otras discusiones sobre las cuales por ahí al gobierno no le interesa que haya debate público? Eso puede ser, Julio, eso puede ser, pero me parece que las razones que el PRO, Patricia Bullrich, etcétera, están presionando por el tema Adorni no es tanto por la agenda legislativa, tampoco se están debatiendo leyes fundamentales, ¿no? Pueden esperar un tiempito. Están presionando porque lo que se está jugando acá es si esta articulación de intereses, esta alianza con el PRO, otros sectores, se va a mantener o no se va a mantener. No hay mucho tiempo. En un año y pocos meses hay elecciones, ¿no? Y por lo tanto,
las posiciones se tienen que dirimir antes. Entonces, ¿va a seguir este acuerdo o definitivamente el PRO, Macri o Patricia Bullrich por su lado diga no, esto no tiene sentido, esto no tiene brújula, a partir de acá empezamos a armar lo nuestro, ¿no? Eso es lo que se está jugando, Julio. No, no tanto la técnica legislativa, sino si este acuerdo va a seguir o no va a seguir. Digo, y en ese camino, la pregunta lógica es, en este escenario, ¿tienen vida real en términos políticos y expectativas reales para una elección presidencial Mauricio Macri y Patricia Bullrich, teniendo en cuenta que deberían competir por el electorado con el Ejecutivo? Digo, ¿qué los diferenciaría? ¿Qué ventaja tendrían de ir por afuera? Sí, no, a ver, la política electoral son apuestas, son apuestas. Uno tiene que ver cómo se posicionan los jugadores, es decir, a qué están apostando y en qué escenario. Hace 3 meses, 4 meses, ni Mauricio Macri ni Patricia Bullrich se les ocurría hacer y decir nada por afuera del mileísmo, de la libertad avanza, ¿no? Si ahora lo están haciendo es porque están viendo un escenario más debilitado y ahí están viendo un hueco, ¿sí? Una luz al final del túnel que les permite posicionarse, empezar a posicionarse, ¿no? Vuelvo a reiterar, Macri lo dijo 2, 3 veces y no se le prestó la debida atención. Dijo, se hizo lo que había que hacer, ahora falta la segunda etapa. Es decir, la segunda etapa que está refiriéndose Macri, es decir, seguir por este camino económico, este programa económico, pero con coherencia política, ¿no? Con prolijidad política, no a los gritos, no a las patadas, no como hace Milei, ¿no? Eso es lo que está viendo tanto Macri por un lado como Patricia Bullrich por el otro, y están empezando a armar su apuesta para el año que viene. Digo, y eso nos lleva a la otra pregunta, que es qué hay del otro lado del mostrador, del lado de la oposición y el peronismo. Uno por un lado ve, ¿no? Que claramente hay un debate en el peronismo bonaerense, porque básicamente es un conflicto bonaerense el que uno podría referenciar entre el sector que tiene la referencia en Cristina Kirchner y el sector que tiene Axel Kicillof, y por otro lado lo que pasa en las provincias donde también hay un archipiélago de intereses que a veces son encontrados. ¿Cómo va ese tránsito? No, 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 ya venimos hablando también hace tiempo, precisamente la fortaleza del gobierno se da a partir de la debilidad de cualquier oposición y sobre todo la oposición que venga del peronismo, ¿no? El jueves pasado hablábamos con Gerardo del tema, bueno, fue el velorio del Indio Solari y el acuerdo entre Máximo y Axel para hacer el velorio, y Gerardo preguntaba si eso era el principio de un acuerdo, y yo lamentablemente le dije, no, 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 Gerardo, esto fue simplemente una coyuntura donde los dos, en un lapso de tiempo que no había un segundo para dudar, acordaron armar el velorio en Avellaneda, bla, 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 pero que no tenía más salida que eso. Y bueno, esta semana me dio la razón, ¿no? Ya están cada bando nuevamente tirándose tiros y mandándose mensajes, etcétera, ¿no? Es decir, hay una oposición fragmentada, si la principal oposición es el peronismo, está fragmentada y todavía sin ningún canal de diálogo o de articulación posible, ¿sí? Y bueno, también eso es lo que ve el resto del espectro político y con prudencia, ¿no? Provincias Unidas, los gobernadores, incluso gobernadores del peronismo, ¿no? Están empezando a ver qué está pasando y qué escenario se les puede presentar, ¿no? Vos lo dijiste, el peronismo, la provincia de Buenos Aires. Es que es claro ya a esta altura que el resto del peronismo federal, es decir, no de la provincia de Buenos Aires, perdón que lo diga así, está repodrido de la política de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Más con dos referentes, Máximo y Axel, que ellos no le reconocen el menor estatus político. Porque uno puede decir cualquier cosa de un gobernador, y tenemos cada gobernador que mamita, ¿no? Pero son gente que se banca su territorio, ¿no? Y que se banca sus cosas. Y esto, esta Máximo, el hijo de Cristina y nada más que eso. Axel, Cristina le dio un poquito de aire, pero que no puede salir de ahí. No tienen realmente el respeto del resto del peronismo, ¿no? Por lo tanto, esta fragmentación de la oposición yo creo que se va a seguir sosteniendo en el tiempo.
Digo, y en ese contexto, en ese escenario, a mí se me ocurre una novedad que también pasó con poca repercusión en los medios en los últimos días y tiene que ver con esta resolución publicada en el Boletín Oficial por el Poder Ejecutivo que flexibiliza los criterios para la presentación de candidaturas a jueces, particularmente en la Corte Suprema. Y lo primero que se me ocurría pensar cuando yo escuchaba esto es, che, pero si al menos en lo público no hay plafón ahora para sentarse a discutir 2/3 en el Senado para aprobar candidaturas de jueces a la Corte. ¿Está pasando alguna negociación con el peronismo para nombrar jueces por abajo del radar que no nos hayamos enterado? ¿O qué sentido tiene que hayan tirado esta resolución en pleno arranque de Mundial? Bueno, a ver, es muy interesante esto, ¿no? Bueno, no, la gente, como digo, siempre vive su vida, ya tenemos suficientes problemas y hay cosas que pasan inadvertidas, pero algún día habrá que hacer un análisis profundo acerca de, lo digo así, la absoluta degradación de lo que es el Poder Judicial en la Argentina, ¿no? Que viene de décadas ya, viene de décadas, ¿no? No en vano en todas las encuestas de opinión pública, la última institución en que la gente más o menos cree es el Poder Judicial, que no tiene más aprobación que el 8 o 10%, ¿no? Este es uno de los principales factores de la crisis política de la Argentina, aunque parezca que no. El Poder Judicial, como todo poder, es autónomo. Y en este país dejó de ser autónomo hace muchas décadas. Lo estamos viendo en estas situaciones, lo estamos viendo en estas cuestiones grandes de la política, hasta en situaciones particulares como el famoso tema del Chiquitapia, que le cambian el coso de acuerdo al juez, ¿no? Lo favorece, no lo favorece. Es decir, el Poder Judicial dejó de ser autónomo, es prenda de negociación, como pasa inadvertida a la opinión pública, es la principal prenda de oposición, de negociación, y pasan estas cosas. Bueno, tenemos un conflicto por tal y tal cuestión o tal decisión. Una de las primeras prendas de negociación es esto de los jueces. Bueno, como hay 300 jueces en la Cámara Federales que están disponibles, o puestos disponibles, 300 son menos ahora, bueno, a ver, tantos jueces para acá, tantos jueces para allá, y seguimos en esta etapa, seguimos adelante en esto. Y después veremos, ¿no? Por eso este gobierno que siempre se jactó de la pureza y todo lo que ya estamos cansados de hablar, opta por lo que optan todos los gobiernos, utilizar al Poder Judicial también como prenda de negociación, ¿no? Gracias por este ratito, Diego. No, gracias a ustedes. Nos vemos. Hasta luego. Escuchábamos a Diego Raus, él es director de la licenciatura en Ciencia Política y Gobierno de la Universidad Nacional de Lanús, conversando con nosotros sobre lo que está sucediendo con la actualidad política en nuestro país. Claramente hay una instancia de negociación entre todas las fuerzas y a la interna de todas las fuerzas, discutiendo, por un lado, qué va a pasar con el jefe de gabinete, que básicamente es una discusión cosmética de nombres, porque Adorni lo reemplazará otro y seguirá funcionando bajo la misma lógica. La discusión real de hasta dónde la oposición va a jugar de oposición. Y ahí esta novedad de las últimas horas. De repente se flexibilizó la posibilidad de nombrar jueces. Pero para nombrar jueces hay que acordar con la oposición en el Senado, que además es la que tiene que discutir el futuro de Adorni. Y ahí empezamos a pensar, si se supone que una república se sostiene en la división de poderes y se supone que una democracia se sostiene en que todos somos iguales ante la ley, ¿hasta dónde es una república y hasta dónde es una democracia si el Poder Judicial tiene menos chances de explicar su patrimonio que Adorni?